¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los que hoy, como cada miércoles, tienen el gusto de poder acompañarnos en este espacio de charlas FECAR. Saben, este espacio que invita a la reflexión del quehacer de todos los que nos encontramos involucrados en este increíble mundo de la arquitectura y que siempre ha sido un espacio que busca que se exponga y se hable de estas distintas maneras de llevar a cabo este oficio. Hoy toca el espacio a la Comisión de Jóvenes Arquitectos de la FECARM y por tal motivo se encuentra con nosotros el arquitecto Luis Tadeo, quien es coordinador nacional de jóvenes arquitectos de la FECARM, a quien pido que prenda su cámara y micrófono. Buenas noches, Luis. Buenas tardes para algunos. ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal? Muy bien, muy bien. Todavía tardes por acá. Un saludo para ti, Rubén, y pues para toda la gente que nos está viendo en esta transmisión. Qué bueno ya estar de vuelta aquí con el apartado de jóvenes, con las Young Talks aquí en las charlas FECAR. Oye, sí. Eh, Gracias, Rubén. Y pues me toca presentarnos al arquitecto que nos va a acompañar el día de hoy. Su nombre es el arquitecto Kalin Yavin Salazar. Él actualmente pues se encuentra residiendo en la ciudad de Mérida. Yo creo que ahorita nos va a platicar un poco más sobre su ejercicio profesional, que está en varias partes de la República. Entonces, pues le damos una bienvenida. Bienvenido, Kalin. Aquí estamos. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias, Luis. Gracias, estimado Rubén. Es un gusto para mí poder estar esta tarde con ustedes y platicar un poquito sobre, pues ya estos 10 años de trabajo que me ha tocado, digo, desde la universidad. Y sí me gustaría, pues ya que empecemos esta charla, que pueda ser un espacio de diálogo, más que de hablar y hablar y hablar, porque pues si no también me puedo echar aquí 2 horas y pues un poquito a lo que me he dedicado, pues básicamente muchas veces algunos arquitectos, ingenieros todavía o no lo han ocupado, no lo han utilizado, o ciertas cuestiones, creo que todavía hay muchas dudas sobre este ámbito. Entonces, para todos los colegas que quieran hacer preguntas, yo te diría, Luis, por favor, interrúmpeme, Rubén, interrúmpeme, y vamos contestando y vamos platicando, ¿no? Digo, no creo saberlo todo, pero creo que ya después de 10 años metido en esto, pues ya le aprendimos un poco a ciertas cosas y también sé lo que también no se debe de hacer y también eso lo voy a platicar un poco aquí. Oye, y mira, para comenzar, antes una pequeña introducción. ¿Nos podrías decir quién es Kalin y por qué hace lo que hace? ¿Cómo estudia arquitectura y cómo llega a lo que está haciendo ahorita? Eh, ¿Quién es Kalim? Pues bueno, soy esposo, soy papá, soy hijo. Empecé a estudiar arquitectura, desde niño me gustó ver a los albañiles trabajando, literal. O sea, mi abuelo me decía, pues vas, mira, aquí está una obra y pregúntale, ¿no? Yo tenía 5 años, entonces, no sé, es de esas cosas, ¿no? Que siempre siempre supe que quería hacer esto. Y en mi familia realmente no hay ningún arquitecto. Eh, y pues básicamente estudié arquitectura, tuve la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y la realidad es de que pues lo que me llevó a hacer lo que hoy hago, pues básicamente pues fue de esas materias de últimos semestres optativas donde pues no sabía realmente a qué se dedicaba o de qué trataba, pero pues básicamente fue una clase que llamaban de construcción digital, BIM y unas cosas así. Dije, ah, pues suena padre, vamos a meterla y pues no sabía, ¿no? Realmente a lo que me estaba metiendo, pero desde la primera clase creo que por Enrique Galicia, un excelente profesor y súper fregón de esto, del tema BIM, y de ahí nos fuimos para largo. Oye, qué padre. Bueno, pues ya nos hablaste un poco de ti y pues si gustas comenzar a proyectar para que nos empieces a hablar más a fondo de lo que haces y como bien decías, invitamos a nuestro auditorio a que pues la verdad sin ninguna pena nos hagan comentarios y sobre todo preguntas y pues busquemos por ahí establecer algún diálogo con nuestro invitado del día de hoy. Finalmente este espacio también busca de alguna manera aprovechar que
en línea, tenemos a alguien en vivo dispuesto a contestar nuestras dudas e inquietudes, ¿no? Sí, Súper, todos pues los comentarios que vayan apareciendo acá en la transmisión en vivo, sí me escuchan, ¿verdad? En sí, la transmisión en vivo yo te los voy a ir pasando aquí igual, Kalin, o igual Rubén, cualquier cosa. Y vamos comentando como tú dices. perfecto. Pues muchas gracias Luis, gracias Rubén. Pues empezamos, pues básicamente, bueno, ya me presenté, mi empresa se llama KIST, SASB. Eh, Básicamente la plática que quisiera ahorita por comenzar es por el tema de BIM abriendo puertas. BIM abriendo puertas desde una perspectiva, cómo a mí me abrió puertas, y esta plática pues va también enfocada mucho a jóvenes arquitectos recién egresados que pareciera que ya te graduaste, pero realmente muchas veces no sabes también hacia dónde vas a ir, ¿no? O sea, aunque ya recibiste ciertas cosas, pues vas agarrando apenas vas agarrando vuelo y pues no sabes luego ni a dónde vas a trabajar, qué vas a hacer o a qué te vas a dedicar. Digo, y yo lo puse, lo llamé así porque vino abriendo puertas. A mí me abrió, me sigue abriendo puertas a mí y a mis colaboradores. Y lo veo más como estas llaves que se fueron abriendo. Y yo siempre soy de la idea que pues hay que ver con qué herramientas tienes en esta, con qué canicas traes y sobre eso armar tu juego, ¿no? Realmente es eso, ¿no? Hay quien, pues a lo mejor su papá ya tiene una empresa, hay quien a lo mejor tengo un chico que está como becario que pues está trabajando como albañil para sacar su carrera y pues son las canicas que le tocaron, ¿no? Entonces, si él está haciendo su esfuerzo y como puede paga y como puede estudia y como puede le echa, entonces las canicas que a mí me tocaron, pues la verdad es que vengo de una familia donde mis papás me han apoyado siempre y tuve la oportunidad de entrar al TEC, becado, y pues las canicas que me tocaban desde que ahora tenía que pagar una colegiatura pendiente por 500,000 pesos y pues un trabajo donde ganaba 7,000 pesos, ¿no? Entonces, pues de ahí viene pero afortunadamente encontré esta parte y me voy a enfocar mucho y quiero empezar con esta primera pregunta, pues también para los chavos. ¿Qué pasa si no terminas diseñando edificios? Y realmente es esto, no todos los arquitectos serán diseñadores, pero todos podemos transformar la arquitectura. Realmente, ¿cuántos de nosotros nos preparan muchas veces y creo que también luego las materias están mal enfocadas en la universidad? Te ponen a diseñar teatros, te ponen a diseñar escuelas, te ponen a diseñar un buen de cosas que muy probablemente, digo, hoy estamos trabajando en un teatro, pero para hacer un teatro solo dos personas en la República pueden diseñar teatros. Dos. ¿No? Y cobran lo que quieren y es un fregonzazo el arquitecto Moyao con el que estamos trabajando. Pero realmente muchas veces creo que está muy, digo, aprendes otras habilidades, pero creo que deberíamos de aprender bien muchas otras cosas, ¿no? Especializarnos o poder ir encontrando este hilo que nos pueda llevar después yo creo mucho en el tema de especialización, sí, pero también saber qué habilidades. Yo me acuerdo que desde la carrera anduve siempre bien movido con el tema de asociaciones, de asociación de arquitectura. Yo pondría que una de mis habilidades es pues, el saber cómo ir hilando cosas, cómo juntar a las personas que lo pueden hacer, ¿no? El BIM a mí me abrió puertas y me abrió puertas a cosas que yo no creía, ¿no? Diseñar hospitales, estar metido en temas de proyectos de aeropuertos y proyectos internacionales. Y eso fue, pues si hace 10 años me hubieran dicho, pues creo que no me lo habría imaginado de esa forma y creo que también esa es la parte padre de la vida, ¿no? Abriendo esta primer puerta, abriendo desde la universidad, pues empecé trabajando en esta clase donde estaba Enrique Galicia, él trabajaba en ICA y pues era de las primeras empresas que empezaban con el tema BIM. Y de ahí él abrió su empresa, le dije, quiero trabajar contigo, nos jaló a mí y a los que después fueron dos socios, que en ese momento eran buenos amigos, eh, y nos aventamos, pero a mí desde la carrera o recién egresado me dijeron, oye, ¿te quieres hacer una obra? Sí, oye, pues ya más o menos sabes este tema BIM, te lanzas a coordinar, 23 años y yo no sabía ni a qué iba, pero yo dije sí. Y me aventé con este primer proyecto al que me mandaron, que fue el Consejo de la Judicatura. Un proyecto enorme, un proyecto del ejército, un proyecto donde yo no sabía muchas, o sea, no sabía ni cómo se conectaban muchas cosas más que en el modelo literal. Pero tenía la fortuna, y ese consejo me lo dio también el que en ese momento fue mi jefe y mentor,
solo ten presente que tú vas a saber más que todos ellos de lo que hacemos en temas BIM, ¿no? O sea, a lo mejor te falta un camino por recorrer, pero nadie más va a saber que tú. Y dicho y hecho, o sea, de las cosas que yo aprendí en este proyecto fue un proyecto de 150, de 54,000 metros cuadrados, 2,000 millones de pesos de inversión, un mar de gente, pues que el único que sabía controlar los modelos y que podía dar información era yo. Entonces, cuando llegaba algún general, pues al que mandaban de llamar era yo, al del que tenía, el del BIM, ¿no? O sea, era como, pues háblenle al del BIM que venga aquí a hacer una presentación porque va a venir el general. Entonces, pues eso también me dio seguridad de decir, oye, o sea, creo que esto me está dividiendo o me está apartando del grupo de arquitectos en el que estamos chambeando y creo que es una herramienta, ¿no? Muy valiosa porque puedo revisar cómo cuantificar, puedo revisar, pues incluso, o sea, algunos contratistas de la pintura intumescente, que es muy cara por un tema de estructura, pues estaban metiendo 2, 3 millones de pesos más. ¿Y cómo lo controlabas? Y para cuantificar una estructura metálica que aparte era diferente, en el modelo lo detectábamos, ¿no? Que era como, digo, era trabajo de todo el despacho atrás, pero el que podía decir, oye, estás arriba y poder llegar con el que dirigía la obra y decir, esto está mal, pues me daba también un valor agregado, ¿no? Y digo, ya después incluso me decían, oye, pues ve y tú pídele permiso casi casi porque es el consentido del coronel. Eh, pero pues bueno, fue donde también yo aprendí o entendí el valor que tenía esta información y que no solo era un modelo, ¿no? Y que también representaba todo el esfuerzo de mis compañeros en ese momento. De ahí les platico, pues empiezo yo mi propia empresa con un portafolio, con una computadora y pues con algunos contactos que había hecho yo en la universidad, entre ellos Carlos Pascal, que es un gran amigo, y me invita, me dice, oye, pues vas, o sea, yo pasé su clase y creo que con eso, eh, pues me gané su confianza, después lo invité a dar conferencias y demás en la misma carrera. Y pues nos invitó a este primer proyecto que era la Torre B, un proyecto de departamentos en Santa Fe, en la Ciudad de México. Y pues literal a presentar y pues nos compraron la idea, ¿no? El que era en ese momento mi socio, nos compraron la idea y de ahí empezó pues prácticamente en un Starbucks y a darle y con becarios a modelar y a darle y acabar este proyecto y coordinación y a decirle, oye, a uno de mis amigos, oye, eres BIM manager y vamos a darle y que eso también estaba como hoy está muy prostituido esa parte del BIM manager, pero en ese momento era lo que teníamos, eran las canicas que teníamos y nos aventamos con un buen de ganas y afortunadamente gracias a que hicimos bien la chamba, a que nos topamos con otras cosas que también aprendimos, pues sacamos esta primera torre que fue la torre B, ¿no? De ahí fue la torre C, la torre A ya estaba construida, pero pues básicamente junto con el despacho de arquitectos, con Carlos Paz, con Pascal Arquitectos, pues levantamos esta primera torre y de ahí vino un tema donde pues también les platico un tema de como empresa, solamente teníamos este proyecto, pero también llega, cuando abres tu empresa dices, wow, ya tengo una empresa, ¿no? O ya tengo un negocio, o ya te sientes empresario. O sea, sí, pero una empresa necesita más proyectos. Entonces yo en esa parte, un poco pues desesperada, dije, pues una amiga me pasó una lista de contactos de los despachos de México, eran alrededor de 300 que estaban ahí en Arch Daily en ese momento, digo, ya la quemé, digo, ya pasaron 10 años, ya no pasa nada. Y le mandé correo a todos y dije, alguno me tiene que contestar, ¿no? O sea, realmente alguno me tiene que contestar y de los 300 me contestaron dos. Y uno de ellos fue el arquitecto José Leu de Arquitectura Contemporánea, y de ahí salió este proyecto que nos pidió hacer el proyecto ejecutivo, un hotel Marriott, con la metodología, donde llegamos a un detalle donde las instalaciones se fueron con una cuantificación, se fue hecho el modelo en BIM, eh, y donde realmente vimos muchas cosas invertidas y bien hechas, ¿no? Uno de mis, en ese momento, amigos se fue a coordinarlo allá a su oficina. Entonces, son de las cosas que fuimos avanzando y que se hicieron bien y que eso fue como una segunda palmada, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Estás haciendo bien las cosas. Entonces,
Y de ahí, ya que estaba yo en el ámbito justamente también de la Secretaría de la Defensa, pues igual, ¿no? Yo me fui a formar y literal, un maestro de obra me dijo, Arqui, va a haber obra en tal lado, pues vaya y vea y pregunte. Entonces yo estaba en Oaxaca y me lancé y me fui a formar allá afuera de esta obra hasta que me recibiera el coronel. Dije, una, al menos me va a escuchar, o dos, este, o me va a escuchar. O sea, en mi cabeza fue de, necesitamos este proyecto porque pues mi negocio empieza y pues no, o sea, necesitamos chamba. Total, yo creo que me recibió más como de, pues ya pasen a este chavo, ¿no? Porque pues, si no, no se va a ir casi, casi, porque me habían dicho que no estaba y pues sí estaban suficientes. Al final llegué, le planteé, me dijo, ¿y esto dónde lo estás haciendo? Le expliqué el proyecto del Consejo de la Judicatura, le habló a su compa que era conocido, dijo, sí, sí está trabajando acá, y pues también voto de confianza y le dimos. De hecho, en este proyecto estuvo un buen amigo, Alejandro Redondo, que él hace unas semanas estuvo hablando del tema de Notre Dame, que le fue increíble y que está, pues él coordinó este proyecto. Él, sin saber también el tema BIM, dije, pues ya sabes modelar Revit, ¿no? Pues sí, vámonos. O sea, pues es esto y ahora a los fregadazos y fueron de las cosas también que, digo, por eso hoy él está donde está, se aventó y pues también hay, y lo mismo, el mismo consejo le di, solo con, ten en mente que nadie va a saber más que tú del modelo, que atrás tienes un respaldo y que pues, tenemos que echarle y que confiamos en ti. Y con eso se fue y pues literal, ¿no? Igual llegaba con el general Cienfuegos en ese momento a revisarnos, que no tenía una cara muy amigable en eso, llegaba, pero la verdad que hasta ahí nos dijo, oiga, no quieren pertenecer a la Sedena, la verdad es que no tenemos esto acá, y por qué no lo tenemos, y empezó a regañar a su gente, pero la verdad es que la herramienta ayudó, ¿no? Porque, oye, a ver, móchale un nivel, ahora dime cuánto va a ser si le mochamos, este era de 5 niveles, le quitamos, y eran cosas que ayudaban, que digo, tampoco son 2 clics, quien ha estado trabajando en la metodología sabe que no son 2 clics, pero que sí era una información mucho más fácil de controlar, ¿no? Y que controlábamos y que hacíamos el trabajo de lo que a lo mejor 3 o 4 dibujantes hacían, ¿no? Básicamente, es de las cosas que nos fueron ayudando a ir subiendo. Oye, qué interesante está esto que mencionabas de cuando les toca el general cuestionando un poco uno, primero, ¿por qué no hay nadie haciéndolo, ¿no? En el ejército. Y la otra, pues, oye, ¿por qué no se vienen para acá, no? Ya es empezar a reconocer, pues que sí, es una actividad que hoy creo que se ha convertido en un tema súper importante para el desarrollo de los proyectos, ¿no? Sí, claro, de hecho hoy digo, ya el ejército tiene también su propia área, yo intenté de empujarla y de abrirla, digo, en ese momento había tanto desconocimiento que, pues lo que pasaba era que simplemente ahí nos recomendaban con otros amigos, compadres de los mismos generales y ahí íbamos escalando, pero pues realmente no, era complejo tratar, o sea, podías convencer a uno, pero a lo mejor al otro no. De ahí nos fuimos a un hospital a Monterrey, Alex, un buen colaborador, también hizo bien su trabajo y pues realmente pues sí, o sea, es información, al final teníamos la información, que eso era algo que era difícil a lo mejor explicar, pero que al final cuando se lo explicabas así como sencillo de vamos a tener la información de tu proyecto y vamos a tener un mayor control del mismo, les hacía sentido y decían, ok, ¿y esto cuánto me va a salir? Y pues realmente el costo que dábamos pues no era tanto como realmente se debía de haber cobrado, pero era como, por favor, o sea, y decían, ok, dale, y un costo extra por coordinártelo en obra, adelante. Entonces, de ahí fuimos poco a poco creciendo y es donde yo también, ahí me di cuenta que el BIM pues realmente no era un software, era una llave de oportunidades, ¿no? De ahí abro otra puerta que el BIM me dio esta oportunidad de ir creciendo. Pues este mismo cuate le habla a su compadre y le dice, oye, te recomiendo estos chavos porque pues traen un modelito y me está sirviendo bien fregón y pues ya me ahorré una lana también porque se detectaron ahí 2, 3 cosas que estábamos haciendo mal. Digo, el ejército, los que saben, pues realmente les dicen, tienes un año, tienes 300 millones de pesos y debes de acabar esta obra, punto, sin plano, sin nada, entonces van a construyéndolo sobre las rodillas y pues en el modelo
lo que hicimos es que le ganamos a eso y lo pudimos ir coordinando. De ahí tuvimos la oportunidad con otro teniente coronel, dijo, oigan, pues ayúdenme a diseñar un hospital, ¿no? O sea, 2016, hicimos una presentación, literal, me subieron a Suburban, se la fui presentando al general en ese momento, me dijo, qué bueno, volvió a regañar a otros de sus colaboradores, me dijo, présteme su laptop porque se nos lo vamos a ir a presentar ahorita al presidente para decirle que pues este hospital va a ser así. Dije, bueno, pues ojalá si me la regresen, ¿no? Y me quedé, literal. Me hablan a la semana, oye, vente por tu compu y necesitamos empezar este hospital a diseñarlo y vámonos a Mérida porque hay que ver qué hay, ¿no? Pues literal, o sea, de esas cosas que pues te van sucediendo y que te subes al caballo y que dices, pues le voy a dar, ¿no? O sea, a lo que venga. Y nos tocó diseñar este hospital, el Hospital Militar de Mérida. Eh, Obviamente hay muchas cosas que pues no funcionaron de la mejor forma, no por decisiones nuestras, pues al final es un tema de ciertas cuestiones, pero pues nos tocó diseñarlo, eran 2 etapas y pues ahí también estuvo un buen amigo Alex Pérez y Alejandro Redondo también aquí en Mérida y nos tocó diseñar el hospital, coordinar las instalaciones, la estructura y varias cuestiones que también el modelo ya brindaba, ¿no? Entonces el BIM que me abrió la puerta al tema del diseño, que de alguna otra forma muy probablemente no lo habríamos podido lograr, ¿no? O sea, una licitación para un hospital es complicada, es un tema de especialización. Acá no nos volvimos expertos, pero sí lo que tuvimos que hacer, obligarnos a ir con los especialistas para ver qué zonas necesitaban, ir con especialistas en temas de hospital, muchas cosas que tuvimos que hacer, incluso hasta me dijeron, oye, ¿pueden hacernos una maqueta? Sea, te ayudamos, o sea, mandamos a hacer una maqueta y también luego andábamos ahí entregándola, entonces, para presentarle justamente a los mandos superiores que tenían, ¿no? Entonces, el BIM me abrió las puertas hacia el tema de diseño también y fue digamos que esta otra puerta que vi. Y justamente, ya de hecho me ganaste el comentario, ¿no? Al principio mencionabas, si bien es cierto, ¿no? Estos enfoques que puede haber en la universidad, donde sí es cierto que hay un taller donde desarrollas distintos proyectos de distintas características y puede ser que no todos vayan a hacer proyectos de ese tipo, pero bueno, primero creo que te va dando como que el conocimiento para desarrollar ciertas habilidades, pero ahora lo que te sucede a ti es como el estar acá de un lado haciendo cosas aparentemente distintas te llevó a lo otro, ¿no? Al final, pues una cosa sí te llevó a la otra y pues ya has estado involucrado ya y estuviste en el diseño de un hospital y en coordinaciones de edificios de una escala bastante grande, ¿no? Sí, sí, realmente te digo que son cosas que al final la metodología nos abrió ese campo, ¿no? Y también tener las ganas también y pues al final el hambre de sí hacerlo y de decir, vamos a darle, ¿no? De esto derivó que pues al final también de ahí nos conectaron después para diseñar otras cosas, porque llegaban y me decían, oye, necesito contactar a tu jefe porque pues ya vi lo que están haciendo. Digo, no, pues yo soy el dueño de la empresa, yo tenía 25 26 años. Ok, ustedes están coordinando esto, fue como, sí, mira, aquí está el equipo, etcétera. Y también nos dio pauta, ¿no? Y también nos abrió otras puertas también un día después para hacer otras cosas. Y de ahí, obviamente, con nuestros primeros clientes del proyecto Sky, de Tres Cumbres, pues fueron dándose este tipo de proyectos también, donde empezamos ya desde cero, Sky Santa Fe, un proyecto muy grande, complejo, un proyecto de Kalash, que después estuvimos trabajando con MMX, Ignacio, con Nacho, eh, y pues de ahí también fuimos conectando otras cosas, incluso aquí nos tocó hacer el proyecto ejecutivo de los accesos, si no mal recuerdo. Eh, Fuimos avanzando con aquí ya entramos en temas de topografía, en temas de anclajes, en temas ya complejos, incluso del tema del acero de refuerzo, donde, no sé, el contratista tenía 100 toneladas, el modelo nos daba 150 y el presupuesto decía 200, no sé, o sea, y al final tenemos la información de nuevo, podemos ponernos a revisar esto y llegar a una conciliación
pero nuestros números estaban muy aproximados a lo que realmente era lo que se iba a ocupar en la obra. Entonces, pues eran de esas palomitas que ibas metiendo. Digo, esto no es magia, ni mucho menos. Quien está metido en esto sabe que es complejo y que el tema de desperdicios y demás cuestiones, hasta el momento seguimos teniendo ahí también temas complejos de esta parte, pero la realidad es de que ya teníamos ciertos aciertos, ¿no? Y otras que también no, después aprendimos que no era lo mejor. Y de ahí fueron derivando a proyectos también de esta escala, con este mismo cliente, con Copri. Y después decía el otro gerente, oye, yo también quiero eso que están haciendo allá. Lo que hicieron en Tres Cumbres, lo que hicieron en Santa Fe. Y de ahí fue saltando la liebre, como dicen por ahí. Y fueron saliendo este tipo de proyectos como fue Tres Cumbres de Santa Fe. ¿Qué nos abrió en este caso BIM? Pues me empezó a abrir estas puertas de diseño porque mi cliente o el que hizo la estructura metálica después dijo, oye, ahora quiero que me diseñes. Entonces, algo que también, pues no estábamos en el radar, pero empezaron a tocar nuestra puerta literal, fue empezar a proyectar este tipo. Digo, este es un edificio de departamentos pequeños, siete departamentos ahí en Atizapán por el TEC. Y lo que hicimos fue integrarnos con colores, etcétera, porque pues al final es un barrio, entonces pues no resaltar y demás cuestiones, pero empezamos a meternos en cuestiones de diseño, en cuestiones de ingeniería, ya nosotros diseñando y coordinando el edificio, ¿no? Entonces, esa fue una puerta, nos empezaron a dar, empezamos a hacer un poquito de este tipo de casas. Es una casa en la colonia Roma, en la Ciudad de México, prácticamente destruida, que tuvimos que rehacer. Y pues ya empezamos ahora en temas de construcción, ¿no? Empezamos a construir, empezamos a remodelar, empezamos a una casa que pues, literal pues nos daba miedo incluso que se fuera a caer, eh, reestructurar y empezar a cuestionar. Entonces eso nos empezó a dar esta pauta y nos dio después también con este mismo cliente, con el que hizo la estructura metálica de Mérida, del edificio, pues nos contactó con, oye, mi hijo va a hacer un hotel, por favor, diseñenselo, ¿no? Porque me gusta cómo lo están haciendo. Digo, se tardó varios años en construir este hotelito, está en Puerto Escondido, Hotel Casa Badú, pero son de esas cosas también que lo vimos como un buen approach y que nos dio ya pauta para empezar a diseñar este tipo de cosas, ¿no? En Puerto Escondido, que después también nos abrió otras puertas, pero gracias a eso pudimos diseñar este hotel, que son 8 habitaciones, es un hotelito boutique, materiales aparentes, materiales de la zona, aunque no se vea, esto tiene una estructura metálica enorme, o sea, es una estructura metálica envuelta en una estructura de concreto porque el tema de sismos aquí es muy complejo en Puerto Escondido, pero empezamos con esa parte de diseño y empezamos a escalar poco a poco, ¿no? En este tipo de proyectos. Kalin, yo te quiero preguntar, ahorita que estabas hablando del proyecto de remodelación de una casa, eh, ahí también implementaron entonces metodología BIM en esa remodelación, porque creo en lo personal, a lo mejor para ese tipo de proyectos de algo ya existente, pudiera ser un poco tedioso para los que no tenemos práctica dentro del universo BIM, como implementarlo, ¿no? Ahí, ¿qué experiencia tuvieron en ese proyecto? Mira, realmente está demostrado que dibujar en CAD es más costoso incluso que dibujar en una metodología BIM o deja que fuera BIM en una metodología de un modelo tridimensional. Entonces, de entrada, es mucho más eficiente. Ok. Dos, al final vas a tener información. Un muro pues, no va a ser dos líneas paralelas, va a ser un muro, es un volumen que tiene información que te puede dar Ujú. metros. Lo que dice mucho en temas de BIM es garbage in, garbage out. Le metes basura, te va a dar basura, le das información correcta, te va a dar información correcta. Entonces, si tú metes la información correcta, te va a dar mucha información también de regreso. Ujú. También la realidad es de que también muchas veces donde se nos puede ir es si no conocemos con mayor certeza el sistema constructivo y es donde te pueden saltar ciertas cosas que pues al final el modelo es una herramienta y es una metodología que se trabaja en conjunto, nunca es un tema aislado. Entonces, cuando conjuntas la información y la viertes en el modelo, puedes sacar información correcta. Y en este También caso, sí, sí. bueno, en este caso que mencionas como
dependiendo de la información que le estés dando tú al proyecto. Eh, Supongamos que te llega uno de estos proyectos que a lo mejor ya estaban desarrollados en CAD y tú tienes que retrabajarlos ahora en esta metodología BIM. ¿Qué tanto pudieras decirse que se regresa en el proceso si ya teníamos un proyecto arquitectónico, un proyecto a nivel proyecto arquitectónico con un ejecutivo? Es ya empezar a redibujarlo y a lo mejor te esperas un poco a que estén las cosas del proceso ejecutivo o qué tanto tienes que ir y venir en este proceso, pues. Mira, realmente la metodología BIM es cíclica y no es lineal, ¿no? O sea, hay gráficas donde dice, realmente el mayor esfuerzo siempre viene al principio. Es distinto a un proyecto CAD porque la curva, digamos que va subiendo. Vas Ujú. metiendo información y cada vez hay más estrés, más trabajo hasta que llegas a un punto. El BIM es al revés. Vienes de una carga de información muy grande para Ok, que la curva vaya bajando. Entonces, es distinto y todo tiene que, o sea, el proceso debe ser toda la información al principio, la coordinación, tal, debe ser al principio para que realmente sea el correcto proceso, ¿no? Digo, no todo es miel sobre hojuelas, pero realmente así es como es, ¿me entiendes? Y contestando tu pregunta, eh, pues realmente sí es un retrabajo, pero hay proyectos hoy donde la realidad es de que ya tienen un proyecto en CAD y nos ha tocado rehacer los planos. Me dicen, es que, ¿sabes qué? Ya tengo el proyecto en un edificio. Quiero que lo metas todo en la metodología, metas la arquitectura, metas las instalaciones. Nosotros también ya hacemos cálculo de instalaciones o calcules estas instalaciones, metas lo de estructura y que todos los planos salgan de la metodología. Punto. Ya con proyecto cerrado o con proyecto en proceso. Pero la realidad es de que al final es mucho más viable, aunque ya tengas un proyecto avanzado, poder entrar ahí. Porque al final está demostrado, el 30% de los problemas siempre o los sobrecostos vienen en un tema de campo. Es la realidad, o sea, no es idear el hilo negro y la metodología te permite, ¿no? Que realmente entremos en ese proceso. Hay proyectos donde nos ha tocado entrar, donde ya hay un modelo, ya hay planos, hay proyectos donde ya está todo el proyecto ejecutivo, hay donde literal están levantando el lápiz apenas y vamos levantando y haciendo modelos esquemáticos. Nos ha tocado entrar en cualquier etapa del proyecto realmente. E incluso la primera torre que vieron, el estacionamiento ya estaba construido. Fue adaptarnos a eso y ganarle a la obra, porque hicieron una pausa, se hizo un proyecto en CAD y de ahí levántalo y empieza a ganar a la obra porque ellos ya van como, pues van en friega, ¿no? Entonces ujú, nos ha tocado en prácticamente poder decir que casi todos los procesos de un proyecto. perfecto. No, me gusta mucho que también hablas como de porcentajes y de números, porque al final de cuentas es esto, o sea, BIM también te permite medir mucho de los procesos que de otra manera es bien complicado hacerlo de una Sí, manera tradicional. exacto. Y mira, yo también quiero comentar, yo no estoy, digo, el despacho no está metido tanto porque hoy también hay un tema mucho de que ISO de 19650 y que no sé qué, y la metodología. Yo entendí algo y lo platicaba con un buen amigo, Luis Manuel Sánchez, que es un fregonzazo de los mejores BIM managers en México y hoy está trabajando en Holanda. Eh, Quitémonos de tanta norma y tantas cosas. ¿Son necesarias? Sí, de hecho ahorita estamos visitando un proyecto y nos piden hacer procesos con base en la norma. Pero muchas veces ya está tan platicado y tan prostituido el tema de olvidémonos de cosas. El BIM, hagamos lo esencial y primordial, que tus modelos estén bien hechos, que constructivamente les sirva la obra y que sea un modelo bien coordinado. Punto. Yo entendí que eso era nuestro objetivo y no más. O sea, ¿de qué te sirve hacer simulaciones y bla? Las hemos hecho, sí, tengo ejemplos muchísimos, pero realmente entender y tener un proyecto bien coordinado, con esto es el éxito de cualquier proyecto. Punto. Si vamos sobre la marcha, digo, te vas a encontrar con mil cosas, pero la realidad que eso fue de las cosas que hemos ido entendiendo en este proceso. Bien. Y avanzando un poquito, pues de ahí nos ha tocado
gracias a que estuvimos coordinando un proyecto también en Los Cabos, que nos jalaron para ser los coordinadores, hablando en esta etapa de diseño, pues nos ha tocado diseñar este tipo de casas. Hoy ya se va a empezar la construcción, esto está en Punta Ballena, en Los Cabos, y nos abrió la pauta gracias al tema BIM, gracias a que estábamos ya en la zona, en Los Cabos, ya que mi cliente en ese entonces me contactó con otro cliente y de ahí hicimos ese enlace que es a lo que me refiero. Yo conocí al director, mi amigo conocía al director, bueno, se fue enlazando todo y llegamos a poder diseñar este par de casas que están juntas en Punta Ballena. Eh, Más allá de que se haya hecho con la metodología, pues nos abrió las puertas a empezar a diseñar, ¿no? Para poder empezar a tener una marca en temas de diseño. Hoy nos llamamos ADD Arquitectos, ahí dejamos todo lo que sea de diseño y construcción. El tema BIM se llama KIST. Eh, y empezamos justamente a empezar a diseñar, empezar a adaptar, empezar a hacer las cosas bien. Porque al final muchos clientes también entendamos, los que no están metidos en este rubro les importa un cacahuate si lo haces en CAD, si lo haces en BIM. Ellos quieren que le hagas un proyecto que les guste, que sea viable con sus costos y que las ingenierías estén bien coordinadas para que esto lo puedan ejecutar con un catálogo de conceptos. Punto. Entonces tampoco podemos llegar con esa, es que yo lo hago en BIM, me va a decir, muchas gracias, ¿cuánto me cobras por el proyecto? Oye, es que yo lo hago en BIM, muchas gracias. Mi esposa no le gusta la cocina, ¿no? Que fue un tema la cocina, por cierto. Entonces, eh, básicamente es eso, ¿no? También entender que, digo, muchos no vamos, o yo entendí que a lo mejor mi camino no era estar diseñando, pero también entendí que si las cosas me estaban dando hacia eso, pues empezábamos a tomar este tipo de proyectos y esta es una casa en Los Cabos con la vista hacia el Mar de Cortés, padrísima, y que también empezamos a tener esa parte como de diseño, porque también, o sea, las variables nos empezaban a apuntar hacia esto y pudimos hacer este par de casas que empiezan la construcción ya en este año y que pues la verdad le metimos bastante cariño y que pues va avanzando. De ahí quiero abrir otra puerta. Un punto importante también para nosotros fue el tema de BIM Aeropuertos. Eh, a raíz de que pues también no había mucho conocimiento por ahí del 2017, 18 en temas BIM, pues nos invita una empresa, Curry and Brown y Rosan Barusini, para entrar en este tema de coordinación de especialidades, ¿no? Pasamos un proceso, etcétera. Y ahí tuvimos, aparte del equipo coordinando el aeropuerto de Texcoco, sabíamos que también el aeropuerto traía un ejército de personas especialistas de otros países. El modelo, por cierto, ahí entendimos también que el tema de los contratos es súper importante porque este modelo de hecho lo hizo Autodesk, para empezar. Dos, sin embargo, el arquitecto diseñador Fernando Romero no quería entregar el modelo, ¿no? Porque no estaba por contrato y todos así. O sea, imagínense un proyecto de este tamaño y que tu cata, y que tu contrato BIM sean 3 líneas. O sea, no creerías que pasara, sí pasó, y fue un tema de meses tratando de que este modelo se compartiera. Digo, al final se canceló el aeropuerto, pero fue todo un rollo que vas aprendiendo que al final un tema de contrato es súper importante. Que, que coordinar algo como esto, porque nos tocaba coordinar con la oficina de San Luis en Estados Unidos, eh, y pues fue también un reto, ¿no? Porque era una oficina de Estados Unidos, era con sede en la Ciudad de México también. Y pues la verdad es que fue bastante satisfactorio poder nosotros estar coordinando ciertas ingenierías y cómo funcionaba, cómo le decíamos el pollo, cómo destazas este pollo y cómo lo haces en secciones y cómo haces que tus modelos los puedas también, porque también no hay computadora que aguante estos modelos, ¿no? O sea, realmente la coordinación fue muy importante. De hecho, lo trabajamos en Amazon Web Services. eh, y pues también hasta aprender a trabajar con esta metodología. O sea, sí fue todo un reto. La verdad nos gustó, fue un reto muy padre y aprendimos bastante. De ahí, eh,
pues la empresa, una vez que cancelan el de Texcoco, pues todos voltean a ver a lo que ya se iba a hacer, ¿no? El tema de Santa Lucía. Ahí también tuvimos la oportunidad de estar trabajando un tiempo. Tuve la oportunidad justamente en esos tiempos de conocer a Francisco Pulido, un gran amigo que ahí empezamos a coincidir. Él fue quien diseñó el aeropuerto y al principio sí estaba él coordinando. Eh, y pues realmente ahí empezamos también con esta parte de empezar, digo, ya aquí Sedena, lo que mismo que vio que tenían Texcoco, pues ahora lo montó en el aeropuerto, en el AIFA. Entonces también, pues fue un aprendizaje porque estaban subdivididos, había varias cabezas, al final había mucha información. Y pues también creo que fue un punto de partida muy importante incluso en México, porque mucha gente que pues estaba metido en temas o empezaba en el tema BIM, pues la Sedena empezó a jalar de hasta debajo de las piedras porque no había muchos y los empezó a jalar y les empezó a dar también un foro y una apertura, ¿no? Fue una de las cosas que creo que estuvo, o sea, de las muy buenas cosas positivas que dejó este aeropuerto también, independientemente de entrar en el tema político, dejó muchas cosas muy buenas, muy bien aplicadas y que le sirvieron también incluso al país empezar a entrar en estos temas aeroportuarios. Eh, de ahí empezaron a salir ciertas cosas. eh, eh, de ahí empezaron a salir otras cosas como estos modelos, estos hospitales que estas mismas empresas nos empezaron a pedir. Este es un hospital en Colombia. Y empezamos también a trabajar con ellos en este tipo de proyectos donde pues al final es necesario, ¿no? Ellos ya lo tenían muy claro. En Colombia ya creo que estaba como un poquito incluso más avanzado ciertas cosas. Y pues al final empezamos a entrar también en este estilo de afloje con estos proyectos. Oye, mira, por acá me encontré una pregunta, Kalim. Dice, ¿consideras que los modelos BIM ya se han consolidado en el mercado de la construcción en el país? Y de no ser así, ¿qué falta todavía para que se utilicen plenamente? La realidad, yo considero que está todavía, hay muchos avances, sí. Hoy prácticamente, o sea, se abrió el campo, digo, hay un desconocimiento muy fuerte todavía, pero ya muchos desarrolladores lo están, o sea, muchas veces no lo entienden, pero ya también hay ok, es que el tema BIM, pues contrátalo, pues ponle ahí que necesitamos que te lo entreguen en BIM. No tengo ni idea cómo es, pero que te lo entreguen en BIM. Entonces, se están abriendo muchas puertas, sí, pero hace falta todavía mucha más normativa, mucho más, digo, la Secretaría de Hacienda ya también, con montos de ciertos proyectos para arriba es indispensable. En algunos hospitales donde también estamos trabajando para el ISSSTE, sí o sí debe de ir, y eso nos ha abierto campo también a interactuar. Le falta mucho, digo, también hace 10 12 hace 13 años que yo empezaba a aprender que era Revit, incluso había menos. Hoy hay más chavos capacitados, ya en las universidades al menos lo hacen todo en Revit, en ArchiCAD, en ciertos programas 3D. Creo que ya hay un buen avance, pero sí hace falta mucho más. En el tema BIM es piramidal. Si la cabeza no está convencida de que necesita una implementación, la base jamás va a lograr realmente algún esfuerzo. Eso es sí o sí parte de la metodología. Si la cabeza entiende, hablando en este tema piramidal, el director, el gerente, sabe que lo necesita, aunque no sea 100% experto, pero ya ha tenido incluso algún aprendizaje o algún conocimiento, lo va a implementar, pero nunca al revés. Eso es muy complicado en esta metodología, porque al final el BIM es un 90% social, 10% es el software. Punto. El BIM es coordinación, es hablarte con el de estructuras, oye, no vengo a ponerte el pie, oye, encontré esto, está mal, corrígelo, pero, o sea, realmente es esa interacción humana lo que hace que el BIM funcione. El software puedes tener un modelo padrísimo y tener unos rangos fregoncísimos, pero si no te sirvió para coordinar tu proyecto, todo el mundo terminó más peleado que en un proyecto convencional y en obra no le sacaste provecho, tu proyecto BIM fue un fracaso, punto. Digo, tengo ejemplos de eso también, o sea, la realidad es de que no todo ha sido palomitas y aplausos, nos ha costado y lo hemos entendido
también a fregadazos, que si no es si no es de arriba para abajo, o si pisas el callo de alguien que no le conviene, también va a ser muy complicado. Por eso es importante entender que el BIM es 90% social y es la metodología en cómo funciona. Está interesante lo que comentas, ¿no? Porque sí, una parte es el modelado, pero cómo se lleva a cabo esta coordinación en realidad, ¿no? Porque pues las siglas hablan del Building Information Modeling, ¿no? O sea, es de toda la información que está para construir, que está ahí en el modelo, ¿no? Pero cómo puedes ir cruzándola, mejorando, corrigiendo, cómo llevar a cabo esos procesos. Eso está buenísimo. Y pues esta otra cosa que mencionas, de donde sí, efectivamente, qué bueno que ya lo busca más la gente, pero definitivamente todavía hace falta que se entienda qué es en realidad, ¿no? Sí, es un tema de evangelización, le llamamos, ¿no? Como, digo, sin ofender a ninguna religión, pero es, le llamamos los testigos de Jehová del BIM. Es decir, y tocar y explicar y decir, oye, esto es así, funciona, y sembrar la semilla para que cada vez haya más información y que haya más contratación, que haya más chamba. Un amigo me decía hace 10 años, es que, oye, o sea, va a llegar un punto en el que vas a ser obsoleto, y hoy le puedo decir, le dijimos, no, o sea, la realidad es de que está tan verde y que no hay una correcta coordinación, que hay mucho campo, al contrario, hay muchas cosas por hacer realmente todavía en el país hoy. Eh, y de ahí tocamos otra puertita, ahí presentarles un pequeño proyecto. Este es un concurso que estuvimos con Carlos, después de haber trabajado con Carlos Pascal, y empezamos a entrar en este tema de concursos también, donde nos invitaron, no ganamos. Creo que ganó Lucio Munián, tu buen amigo Rubén, nos ganó, pero pero nos empezaron a tomar en cuenta para este tema, ¿no? Digo, esa es una puerta que también el BIM me abrió, la realidad, ¿no? Una buena relación, un buen trabajo, y que al final nosotros nos encargábamos justamente de levantar estos modelos y empezar a generar propuestas y demás cuestiones, o las oficinas para digo, ya lo puedo decir, para Viva Aerobús, quedamos en segundo lugar, nos ganó Space, estaba padre también su proyecto, pero empezamos a abrir campo en este tema de concursos, ¿no? O sea, realmente el BIM, les puedo decir, me abrió a entrar a este tema de concursos que a lo mejor de otra forma habría sido más complicado, ¿no? Porque en este caso eran invitación directa a los despachos, en este caso invitaban a Pascal Arquitectos, no a KIST. Entonces, pero pues al final, al tener este buen equipo con Pascal Arquitectos, pues empezamos a entrar también en este tema de concursos. Eh, Igual si quieren interrúmpanme, porque si no yo me voy como, Y oye, fíjate que hay dos preguntitas por acá. Una, eh, alguien preguntaba si habías, dentro de tu proceso también habías hecho algo de diseño de mobiliario en la metodología BIM. diseño de mobiliario, siendo honesto, no, no lo hemos hecho. Eh, una forma también, porque al final es un modelo con información mucho más aterrizado y mucho más fácil de llevar a cabo, porque pueden ser un proceso eh, que de hecho el tema BIM data también desde el tema de celulares, en el tema de coches y en muchas cuestiones de diseño industrial. En la arquitectura es mucho más complicado porque todos los edificios son distintos, hay muchas variables muy diferentes, o sea, digo, variables redundantes, pero realmente el tema BIM, hoy un coche, todo está modelado y revisado al centímetro. ¿Por qué la construcción se ha quedado atrás? Que esa es una gran interrogante también. Pues porque también hay muchas variables que un coche no lleva. Un coche es un coche, es en serie, todo está modelado y revisado literal al tornillo. Eh, También no vale la pena hacerlo en un edificio, pero por eso es la importancia, porque un coche hay menos error, hay mucho más avance, hay muchas más cuestiones de tecnología, ensambles, prefabricados, etcétera, porque lo hacen en BIM. En el tema de una edificación, pues es más complejo, y más en Latinoamérica, que seguimos trabajando eh, eh, como hace 500 o 1000 años, o sea, realmente seguimos colando en sitio, no hay tanto tema de prefabricados, a diferencia de varios de otros países. Entonces
eso hace también más complejo que esto pueda desarrollarse de cierta forma. Oye, y fíjate, alguien decía por acá, una pregunta, dice, Alberto Silva Barragán decía, ¿qué importancia consideras que tiene el dibujo conceptual a mano en el tema BIM? Es muy importante, o sea, realmente el diseñar como cualquier proceso, y por eso pongo este proyecto. Este es un centro comercial en Puebla. Lo, lo, el despacho Arquitect literal empezó a hacerlo en bosquejo, en papel, en ciertos croquis, en ciertos eh, dibujos. Entonces, ese proceso yo al menos creo que sigue siendo fundamental para el arquitecto. Yo con las personas, los chicos que trabajan conmigo, les pido que no lo hagan cuando necesitamos diseñar algo, que no lo estén haciendo directamente en el modelo, porque eso te quita muchísimo sensibilidad, creatividad, etcétera. O sea, ese es un proceso creativo que al menos hoy yo creo que no te lo puede sustituir el papel y el lápiz, o al menos, no sé si en el tablet, la tableta lo pueda sustituir, pero al menos es importante seguir con ese proceso. Aquí, ese proceso se llevó, este centro comercial ya está construido, digo, ya está por terminarse. Aquí ya sí empezamos a tener temas de gerencia de instalaciones, con los modelos se revisaban ciertas cosas porque encontraba un cine otro, etcétera. Pero es importante que ese proceso, desde mi perspectiva, continúe. Al menos hoy no creo que el cerebro pueda conectar esa parte creativa que no sea a través del lápiz, a través de una maqueta, a través de ciertos procesos normales. Sí. Buenísimo, oye, pues sobre todo haciendo énfasis que finalmente el tema de la utilización de la metodología BIM es una herramienta que te va a ayudar a consolidar, ¿no? Todos estos proyectos, ya el desarrollo del proyecto en sí, la coordinación de ingenierías, para que evites en la ejecución de la obra encontrarte con todas las cosas que te puedas encontrar previamente si lo haces bien en el tema BIM, ¿no? Sí, claro, sí, sí, es parte y es parte primordial esa parte también de diseñar, de concebir el espacio, de hacerlo de esa forma. Eh, Avanzando un poquito en este tema de coordinación, el tema BIM también es importante. Aquí, por ejemplo, no diseñamos, solamente nos tocó coordinar. El tema de la coordinación, aquí nos tocó coordinar a grupos ACMAC, a empresas como Gensler, con Black Palm, que era la desarrolladora, gerenciadora. Y realmente aquí era una cantidad de información muy fuerte, ¿no? Entonces es donde los modelos realmente empezamos, creo que esos han sido los modelos más pesados que hemos tenido con el mar de información que había que tocar y cómo empezar a desviar ciertas este, tuberías, ciertas cuestiones. Este es un proyecto en Los Cabos, es un hotel, pero ahí es donde empezamos también a aprender la importancia también del tema de día. Para eso hay una ISO. Sin embargo, empezar a acomodar la información de la mejor forma, pues se vuelve primordial, ¿no? Y también la experiencia en temas constructivos. Si las personas que están modelando no saben construir, pues difícilmente vamos a poder llevar esto a buen puerto. De ahí, algunos otros proyectos, por ejemplo, este es un proyecto de Lomas Verdes, donde aquí fue una mala experiencia y es donde también es un proyecto que ya está construido, etcétera, pero es donde me refería. Si la cabeza no está convencida de la metodología y lo está contratando solo por contratarlo, el proyecto no va a llevar a ningún puerto. El proyecto digo, fue con el despacho de Norten para empezar, retrasos increíbles que tenían por parte de ellos, muchas cosas, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, la desarrolladora sabía que quería contratar el tema BIM, pero la gerente nunca la entendió. La llevamos a que viera ejemplos de algunos de nuestros proyectos, le explicamos ciertas cosas, la verdad la llevamos de la mano, pero no lo quiso adquirir y no lo quiso aplicar. Para no hacer el cuento largo, son de esas cosas que le llamo foco parks, que al final el proyecto no llegó
no lo pudimos llegar a controlar en campo. Desde el proyecto murió, o sea, desde el proyecto murió la metodología, desde el proyecto murió porque no había una coordinación, el arquitecto no estaba en disposición, los de ingeniería, solamente el de estructura estaba en disposición. Cuando no hay esa disposición, el proyecto no va a llegar a ningún lado con la metodología. Siguió por un camino convencional, desconozco el tema de números, cómo haya terminado, pero también son de las cosas que aprendimos mucho, que si no hay una correcta coordinación, pues realmente es muy complicado llegar a buen puerto con la metodología. Y también de ahí que empezó a abrir también el BIM, hoy empezamos a empezar a brindar también el tema de ingenierías, ya como un tema de la estructura, las instalaciones, pero ya directamente desde la metodología, que eso fue una de las cosas muy importantes y que también vimos cabida y que empezamos a meterlo. Este es un hotel Chablé que, digo, todavía no está en construcción, pero nos tocó así aquí hacer las ingenierías y empezamos a tener contacto con un tipo de arquitectura eh, muy interesante, mucho el tema de interiores, por lo que conlleva un hotel boutique como este, pero también empezamos ahí a revisar ciertas cosas que empiezan a ayudar y que empezaron a beneficiar también al cliente. De ahí algunos otros proyectos como esta Barranca, que un proyecto de Seden, no, perdón, de Sedatu, ¿no? Que era una barranca totalmente abandonada, y empezar a coordinar esto también con ciertos despachos, otro tipo de tipologías, este jardín de niños también, que era un sistema constructivo ahí con ladrillo enguacalado. O sea, realmente eh, empezamos a entrar en este tipo de proyectos también que nos empezó a abrir también ciertas perspectivas, ideas, empezar a interactuar con otro tipo de arquitectos, también fue siendo muy interesante. Eh, de ahí, eh, en esta parte también, o en esta etapa de diseño, empezamos a abrir campo, o nos empezaron a invitar también del hotel primero que les hablé de Casa Badú, empezamos pues igual ya que estábamos en la zona, nos contactó una amiga, después hoy te voy a presentar, tal. Y son de esas cosas también, padres también, que porque al final como arquitecto, y eso es donde fue enfocado o quería enfocar la charla para los arquitectos, que realmente no te enfoques en que realmente vas a diseñar, ¿no? O sea, muchas veces queremos salir diseñando y la realidad es de que muchas veces no lo vamos a hacer. Hay muchos campos de la arquitectura donde te puedes enfocar. Tengo amigos que se dedican al tema de editorial, por ejemplo. Hay quien se dedica a hacer estructuras metálicas específicamente, hay quien se dedica a hacer análisis energéticos, hay quien se dedica a hacer un tema de desarrollo inmobiliario en el tema pues, tema financiero. Hay tantos campos realmente que hace tan nutrida esta profesión que creo que centrarnos solamente en el que somos diseñadores y que si no eres buen diseñador, ¿para qué entraste? Digo, me tocó muchas veces digo, no me lo dijeron a mí necesariamente, pero que decía, ¿no? Nos tocó una clase con un arquitecto de esos top rockstar, un poquito sangrón, y decía, no sé qué hacen estudiando esta carrera, tal, y varias cosas. Cuando estas personas, estos amigos, o a lo mejor hoy no están diseñando, pero están trabajando en temas de tecnología en Australia, están trabajando con robots, o están trabajando con temas de parametrización super padre en Dynamo, en Grasshopper, o están trabajando, una amiga de ellas está en Suecia haciendo otras cosas de arquitectura, pero no necesariamente diseñando. Entonces también que se quiten esa frustración, digo, es importante, por algo estudiamos arquitectura, porque pues es una mezcla entre arte, entre temas funcionales, pero yo quitaría un poquito más la parte de arte, sino también vean esa ventana de oportunidades hacia hacer otro tipo de cosas. A mí, afortunadamente, nos llevó a empezar a entrar en este tipo de desarrollos como es Pacific Palmarito, donde literal una vez me dijo el cliente, oye, pues tengo unas tierritas por ahí, podemos irla a ver. Ah, fuimos, dije, está bien, llevo mi dron, aprovechando y te vuelo el dron. Y pues ahí me hizo examen, ¿no? Oye, ¿qué se te ocurre hacer aquí en este desarrollo que es de 100 por 1000? Son 10 hectáreas. Y tal cual en ese momento digo, ahí también es un tema que pues le hizo sentido. Le dije, pues yo hasta enfrente dejaría un club de playa
Después esto lo seccionaría para hacer casas más pequeñas como townhouses, dejaría un tema de amenidades y de ahí me iría para adelante con este tipo de vivienda, tal. Hoy lo que se está construyendo es tal cual lo que en ese momento proyecté. Digo, la realidad es de que tampoco estaba tan complicado como arquitecto a lo mejor pensar en algo así, pero también es esa habilidad de que muchas veces hay preguntas que te hace el cliente en ese momento y hay que sacarlas y decir, y como dices, y hay que bajar el balón, ¿no? Y es una frase que me dicen, a ver, como dices tú, de bote pronto se me ocurre esto y hasta hoy no ha cambiado la notificación, se están construyendo, ya van varias casas que estamos diseñando ahí, entre ellas este tipo de prototipos como Casa Cosmos, que es con base en bóvedas, etcétera, arquitectura oaxaqueña, esto está en Puerto Escondido. Entonces, realmente el BIM sí nos abrió la puerta al diseño, pero también esa es la charla que yo quería platicar, ¿no? De que realmente no nos frustremos cuando no estamos diseñando el teatro, no estamos diseñando el edificio de departamentos, o sea, como nos vaya agarrando también el tren y esforzarnos y meterla hacia allá, pero pues eso también nos ha llevado a estar diseñando cosas como estas, las cuales disfrutamos y nos gusta, y también es un ejercicio en el que estamos aprendiendo porque está en temas de diseño que es complejo, hay que tener el sistema constructivo, llegar a detalle, y partiendo de la pregunta, pues todo lo hacemos en BIM. No hay otra forma de hacerlo. Una, porque me sale más caro hacerlo en otra forma. Dos, porque es parte de nuestra metodología. Pero regreso al mismo punto. Al cliente no le interesa si esto está en Revit. Es más, no le importa. Él lo que quiere es ver números. Quiere ver que el diseño le guste y quiere que termine bien construida su casa, ¿no? Entonces, eh, básicamente también es abriendo un poquito hacia el tema de lo que involucra el tema de diseño. De ahí, un ejemplo rápido de lo que me llevó a naturalizarme yucateco, eh, pues fue básicamente este proyecto que se llama Baltia, que era un proyecto que pues ya estaba en construcción y que tenía todos los problemas que se puedan imaginar. Este proyecto básicamente, pues eran cosas donde me dijeron, un buen amigo, se llama Alan, me dijo, oye, es que necesitamos una gerencia de proyectos y no sé qué y tal, y yo sé que tú lo puedes hacer y no sé qué, bla, bla, bla. Yo le dije que sí a todo y ya después dije, ok, pues no tengo ni idea cómo se puede gerenciar esto. Bueno, sí tengo una idea. Junté a la gente en ese momento, a Iván y Rodrigo, eh, que nos asociamos para estos proyectos, un experto en temas de números y finanzas y un experto en temas de ingeniería. Y de ahí después metimos un equipo como de 10 ingenieros y arquitectos a controlar esto. Pero eran cosas básicas, ¿no? Cosas básicas como tus residentes te están robando, cómo tienes un problema de flujos, cómo tienes todos los problemas que ustedes se imaginen. Y afortunadamente, digo, hoy está construido, ahí lo pueden ver, los que viven aquí en Mérida pueden pasar por ahí. Pues al final sí tenían ciertos temas, pero al final se pudo llegar a una cierta resolución y a poder cerrar el proyecto, ¿no? Realmente lo que el BIM, abriendo como esta puerta que me abrió, a empezar a gerenciar proyectos, ¿no? Empezamos a gerenciar con todo lo que involucra un gerenciamiento sin ser una gerencia. La realidad es de que empezamos justamente ya a revisar temas de números, temas de ingeniería, se hizo reingeniería, y al final todo eso también partiendo de una metodología BIM, ¿no? Aquí tenemos el modelo más o menos, y aquí, y entre otras cosas, ¿no? Cómo elevas un árbol en un noveno nivel también, y que hoy siga ahí vivito y coleando ese árbol, pues también es un buen aprendizaje para este tipo de proyectos. O como estas casas, que son las casas en el country, donde nos empezó con Inmobilia a decir, oye, ¿y tú cómo lo haces? Y yo lo hago con esta metodología y tengo que modelarlo. Oye, es que no es necesario, es que yo así trabajo, ¿no? Y al final cuando también nos decían, oye, es que necesitamos cuantificaciones de mármol, tal, que hacer eso de 42 casas, cuando aparentemente eran similares las casas, pero variaban en ciertas consideraciones, pues también el modelo te va sirviendo y la metodología te va sirviendo, ¿no? Al final el cliente, en este caso el desarrollador, no le importaba tanto, pero la metodología ayudó también para que este proyecto se pudiera gerenciar y desarrollar, aunque obviamente había otras cosas que resolver inconclusas,
pero sí nos sirvió también mucho esta parte. Y de ahí, perdón, y de ahí empezaron a derivar otro tipo de proyectos como este proyecto de la Ciudad de México o este tipo de proyectos, por ejemplo, este es Ekbalam, donde básicamente nos pidieron para el Tren Maya hacer todo el proyecto ejecutivo con Kesnel, con José Lombana y algunas otras casas que ya también empezamos como a meternos en temas de construcción, diseños, está en Mérida, estamos terminando las obras. eh, Algunos otros hospitales. Hoy terminamos en el hospital de Acapulco, también coordinando todo el tema BIM, como parte de la gerencia, eh, algunas otras casas y algunos otros proyectos en los que estamos también trabajando en la Ciudad de México, coordinando, haciendo el modelo eh, y empezando a gerenciar este tipo de desarrollo. Sí, me gustaría también ir cerrando también para no extenderme tanto con esta pequeña frase que el futuro de la arquitectura, desde mi perspectiva, está en los datos que construyen mejores ciudades. Realmente, si hoy tenemos un mayor control de esa información, es una necesidad, ¿no? Hoy el tema de Smart Cities es muy palpable. En Dubái tuvimos la oportunidad de andar por allá hace un año. Las ciudades se construyen con datos, ¿no? Realmente ahí está, hay un planteamiento en este museo, que es el Museo del Futuro, con los que tengan la oportunidad de visitarlo, porque realmente ellos están pensando qué van a hacer en 50 años, pero ya lo están haciendo. O sea, no es, a ver en 50 años cómo me agarra. Ya están preparando y están juntando toda la información. De hecho, pues toda su metodología va más allá de solamente hacer modelos en BIM y ciertas cosas. Y este tipo de ciudades seguramente también lo están haciendo. Y es recopilar datos. Y va desde un tema de recopilación de datos demográficos, va desde un tema de recopilación de temas de flujos, de muchísimas cosas, de seguridad. Y realmente es hacia donde también debemos enfocar la arquitectura, donde realmente los datos es lo que puede llegar a construir una mejor ciudad, ¿no? Digo, hay muchos usos del tema BIM, lo vieron hace un par de semanas en un tema de restauración como Notre Dame, como Alejandro, pero desde nuestra trinchera, con KIST, pues estamos no tratando, estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. El tema BIM no es una varita mágica, pero definitivamente ayuda mucho a poder llegar a un mayor control de tu información. Y pues invito a todos los que igual no están metidos en esto, se metan cuanto antes, ya van un paso atrás, pero todavía le pueden alcanzar el tren porque es muy necesario y necesitamos más profesionales que puedan hacer este tipo de trabajo también. Excelente, Kalin. No, oye, pues me dejas con la boca abierta con tantos proyectos que te has involucrado y que creo yo que al final de cuentas, apenas de esta manera pudiera ser fácil de controlar un trabajo en una oficina, o si no es con esta metodología. eh, Traer tantos proyectos a la par sería algo bien complicado. Deja tú el número de personas que estén involucradas. Creo que tener la información de la manera en la que BIM te lo puede dar, pues es lo permite, al final de cuentas. Tengo algunas preguntas aquí que han puesto en la transmisión en vivo, pero también yo tengo una pregunta con la que me gustaría comenzar, que pues es el tema que está de moda ahorita, ¿no? La inteligencia artificial, que yo sé que BIM, al final de cuentas, toda la información que le das se vuelve un atributo y te puede arrojar otra información. Pero la inteligencia artificial, ¿de qué manera se está a lo mejor adentrando en la metodología? Si ya hay una forma desde antes incluso que estuviera como ya presente en algunos de los programas, ¿qué pudieras decirnos? Sí, mira, realmente la inteligencia artificial, ¿cómo está ayudando? Pues está ayudando con varias partes, por ejemplo, en el diseño generativo. Por ejemplo, no sé, hace 15 años, igual algún profesor empezábamos con el tema de Grasshopper, que eran como, le decíamos, como estas pilitas que iban metiendo y demás, y que se utilizaba más como para un tema de fachadas,
para un tema de ciertas cuestiones, pero en el diseño generativo hoy la inteligencia artificial está avanzando mucho, con lo mismo que te decía, con la recopilación de datos para una ciudad, con la recopilación de datos Ujú. de manera mucho más eficiente también para, pues para adentrarse a herramientas como Autodesk Generative, recuerdo Design o Space Maker, me parece que se llama, ya están también en este campo, ¿no? O sea, incluso también ya hay un tema de donde la IA procesa datos de modelos, o sea, cuando hacemos estas simulaciones, eh, donde realmente predicen los posibles problemas que puedan llevarse a cabo, ¿no? En temas de, de, de simulaciones, ¿no? O sea, la IA está ayudando para ese tipo de cosas. Vas a poner cierta información y la IA también ya te ayuda a predecir, oye, puedes llegar a tener estos pequeños flujos de botella, incluso en algunas simulaciones que hemos hecho, digo, no lo hemos utilizado con IA realmente porque entendimos realmente que, pues que nuestra chamba era hacer una correcta coordinación, ¿no? Hay un campo que podemos explorar y demás, pero creo que con lo que estamos haciendo, preferimos ahí adentrarnos en hacer una correcta coordinación eh, y demás cuestiones, ¿no? Igual hay temas como el tema de digital twins, por ejemplo, que se puede hacer también, no nos hemos metido ni adentrado, pero eh, eh, mi amigo Luis Manuel Sánchez, que él está trabajando en Holanda, pues me platicaba, ¿no? Que estas plantas como la de Volkswagen se meten en este campo inmersivo también, que utilizan IA, que utilizan, eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita en el Oculus, y entran a la planta realmente y ahí revisan y hacen simulaciones para saber si van a tener esos problemas en la planta real, o sea, es en este metaverso. Ujú. Primero construyen este universo en la planta, en las de Volkswagen, ya que estuvieron ahí, que se adentraron, que revisaron posibles problemas, que la IA les dijo, oye, aguas aquí, tal, tal. Entonces, sí, ¿saben qué? Ya vimos qué problemas y entonces empiezan la construcción. Imagínate, o sea, ya es un tema realmente mucho más eh, complejo, pero la realidad es de que están invirtiendo en ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es muy necesario también, y es donde la IA realmente te puede ayudar en este campo y en muchísimas otras aplicaciones. Sí, creo que me tocó ver una simulación de ese tipo en un aeropuerto también, de cómo iban a ser los flujos dentro de un aeropuerto. Cali, muchas gracias. Te voy a empezar a leer algunos de los comentarios y saludos que te escribieron acá en la transmisión en Facebook. Me voy desde el inicio. Te mandan saludos desde Tabasco. Mike Alex Aldana. Eh, Abraham Chino también te manda saludos. Desde Hermosillo, desde Sonora. María Sevilla te da gracias por compartir las experiencias. Desde Puebla, Tulum. Jackie Durán también te manda saludos. Te felicitan por tu Gracias. trayectoria. Norma Eli Miranda, desde Chihuahua, desde Hidalgo, la región uno, que es ahí el centro de la República, también te mandan saludar. Llegan unas de las preguntas que ya te hizo también Rubén. Eh, Comenta aquí Mario Reyes, un buen desarrollador siempre te va a pedir el modelo BIM. Igual allá, saludos desde Mérida. Voy a irme buscando alguna de las preguntas que estaban haciendo por acá. Saludos desde Michoacán. Pregunta Patricia Hernández. ¿Qué aplica al solicitar una licencia de construcción? Si el municipio no cuenta con infraestructura BIM y el proyecto requiere corresponsales en instalaciones y estructuras. Gracias, excelente charla. Pues hay que nos puedes comentar. Creo que al final muchos municipios, pues lo que terminan revisando no es un modelo BIM. Lamentablemente se van a los planos en PDF probablemente o impresiones, ¿no? Pero no sé cuál sea la experiencia en algunos municipios más desarrollados, tal vez. Mira, yo me iría desde más atrás, o sea, realmente creo que la reglamentación y la normativa, y todos sabemos que los procesos para revisar un modelo, perdón, un proyecto es súper engorroso porque de entrada, aunque entregues los planos en PDF, pues la gente luego ni sabe revisarlos bien, ¿no? O sea, la gente que está metida en el municipio.
si pedimos que algo como esto pues ya empiece en un tema, en un municipio, pues lo veo muy, muy complejo y lo veo muy alejado, pero creo que pues ni siquiera tendríamos que recurrir tanto al tema BIM, sino a pues, hacer una correcta coordinación y al menos que la gente esté capacitada para hacer una correcta revisión del proyecto, ¿no? O sea, creo que ahí ni siquiera me adentraría que el tema BIM tenga que estar, ¿no? Eh, Más bien creo que tiene que ser sobre una correcta educación y que los arquitectos que hoy se están preparando, si les toca llegar, o sea, si llegan a estas comunidades o les toca trabajar en un municipio, les toca hacer prácticas, pues creo que desde ahí tendría que ser el empuje para que todo esto tenga un rumbo distinto. Pero ya nos meteríamos en temas de corrupción, en temas de muchas cosas que se suscitan en un municipio, pero yo creo que al final eh, todo está en que los arquitectos jóvenes empiecen a adentrarse en esto. Me ha tocado tener practicantes que, pues la realidad, hoy ni siquiera saben dibujar correctamente. Y no es tema de ellos. Es que muchas veces ni siquiera los profesores les enseñan a dibujar bien. Le digo, es que estos planos están mal hechos. Olvídate que si es en BIM, están mal dibujados tus proyectos porque estas líneas están mal representadas. Entonces, si desde ahí, desde esas bases no saben dibujar bien o no sabemos dibujar bien, cuando lleguen un modelo, lo mismo, va a ser garbage in, garbage out. Le vas a meter basura y vas a decir que la metodología no sirve, que el modelo no sirve, cuando la realidad es de que por eso muchas veces la metodología o el tema BIM, muchos desarrolladores, constructores, diseñadores dicen, no, 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 sabes que ni me menciones, tengo una muy mala experiencia, porque también se le llaman los falsos profetas del BIM. Todo mundo ya hace BIM, todo mundo ya, y no es dibujar en Revit, no es hacerlo en tecla, no es utilizar dos o tres software. Incluso hay proyectos donde llegan los modelos en CAD 3D, la topografía en Civil, la arquitectura o la fachada llega en Revit y es esa coordinación con esta información que puedo realmente coordinar y para qué me va a dar, ¿no? Realmente no tiene que ser el supermodelo de Hollywood, como así le llamamos el tema BIM. Puede ser información muy básica, bien estructurada, con modelos simples y que esté bien coordinada. Desde ahí va realmente el tema BIM. Y lo mismo, el BIM es 90% social. En un tema de municipios, si ni siquiera se pueden poner de acuerdo en muchas cosas, pues menos para eficientar un proceso, ¿no? Creo que también hacen falta más arquitectos y en algunas pláticas lo hemos con otros compañeros, hace falta arquitectos que estén bien preparados y que estén en puestos de gobernanza para que puedan realmente impactar, porque hoy el del municipio, el presidente municipal, el gobernador es el que decide el futuro de la ciudad, cuando no debería ser así, ¿no? Como arquitectos creo que es una plática que siempre tenemos. Ellos deciden hacia dónde va. Cuando ya hay un arquitecto y ponga las reglas en esta pirámide que les digo, si la pirámide está convencida, de ahí sí o sí se van a empezar a tener que hacer. Qué padre que en Mérida pudiéramos empezar a recopilar datos para un tema de Smart City. Eh, ¿Qué posibilidades hay? Hay muchas, pero se necesita voluntad, se necesita presupuesto y se necesitan eh, pues una buena gobernanza y un entendimiento de estos gobiernos para que pues, realmente podamos llegar a ese punto. Excelente. Y una pregunta, Kelly, ya por curiosidad, ¿hay algún país en donde estén como ya las regulaciones muy actualizadas en este tema? Que Sí, pudiera. sí hay mucho avance, por ejemplo, en España, eh, hay mucho avance en España, en Inglaterra. Eh, Muchas veces creeríamos que digo, en Chile también fue de los primeros que como que avanzó mucho más. Creeríamos también que estamos muy mal, pero tampoco estamos tan mal si nos comparamos con ellos. Realmente lo que ellos tienen es mucha más voluntad, ¿no? Esa es la realidad. Pero realmente hay mucho avance en países de Europa, sobre todo. Cuando me tocó ir a Estados Unidos y que allá estaba un buen amigo también trabajando en Los Ángeles, la realidad es de que la realidad es de que, pues, ¿qué hacían ellos? O sea, tenían por cada nivel unas black boxes se llamaban, donde llegaba el contratista
ya llegaba consultable del contratista, revisaba los materiales ya desde esta computadora que daba y que servía a todo el nivel. Entonces ya los contratistas llegaban y revisaban ciertas cosas y de ahí ya, ok, va a llegar mi tubería, tal, aquí dice que va a llegar en tal fecha, tal, y todo lo hacían con el modelo. Entonces, ya no te decías, wow, o sea, a lo que puede llegar esto, pero creo que hoy, pues ni siquiera no pensemos en ese camino, pensemos en cosas más básicas como una correcta coordinación de los modelos realmente. Muy bien. Continúa aquí con las preguntas. Ya vimos que tienes ahí compañía. Es tu niña, me imagino. Eres mi niña, aquí anda, vente, mami. Mira, te pregunta Efraín Cadena. Bueno, nada más comenta, la parte más complicada de la concientización y evangelización a los clientes acerca de la importancia de las ventajas de BIM es que creen que no vale la pena pagar tanto por un modelo, entre comillas. Es una tarea titánica, pero que reduce el margen de error y posibles sobrecostos en la construcción. Pero la mayor parte de las veces no lo entienden o no lo están dispuestos a pagar. ¿Cómo ha logrado el KIST derribar esas barreras de concientización con los clientes? Justamente es bien sencillo. A mi cliente no le debe de costar más hacer un modelo BIM o hacerlo con la metodología BIM. Mm, Si tú le llegas y le dices que te le va a costar más, de entrada te diría muchas gracias, el que sigue. Eh, el proyecto ejecutivo, hoy por ejemplo, hablando de Ekbalam, este proyecto al final, que lo hicimos con Kesnel, fue un proyecto donde hicimos todas las ingenierías, estructura de instalaciones, etcétera. Yo o mi empresa dio un costo de la estructura, tengo un estructurista, tengo ingenieros de instalaciones, y al final los 5 pesos le costó lo mismo como si lo hubiera contratado con alguien que no hiciera BIM. ¿Por qué? Porque es cómo nace el proyecto. Mi proyecto iba a nacer BIM. Mi proyecto, a lo mejor si mi ingeniero de instalaciones, a lo mejor alguno de ellos no sabe como tal, pues él traza líneas, traza trayectorias y mi modelador va atacando eso sin necesidad de hacer planos necesariamente. Entonces, la única manera en la que yo veo que se tienen que derribar es que tengas muy bien digerida la metodología, eso es un punto importante, y que a tu cliente no le cueste más caro. Porque muchas veces lo manejan como 5 pesos el proyecto y 2 pesos del modelo, porque muchas veces no lo hacen directamente ellos y tienen que subcontratar y se entiende. La manera en la que puedes derribar eso es que tú te capacites, que tú la sepas hacer y que a tu cliente no le cueste más. Eso es como nos ha funcionado y como creo que debería de funcionar realmente poder llegar a desarrollar un proyecto con metodología BIM desde cero. Sí, como mencionabas, o sea, al final de cuentas no le va a importar al cliente si es en Revit o no, pero el que tenga esa información que requiere para hacer más eficiente su construcción, pues es lo importante. Oye, está Eh, interesante eso que, perdón, Tadeo, Luis, está interesante lo que dice Kalim, porque finalmente, en alguna ocasión hemos platicado, eh, pues no debe de ser como, por ser, lo que habla Kalin es, no por ser en Revit, digamos, pues te lo voy a vender súper más caro, ¿no? Que ahí comienza a haber broncas. Tal vez podríamos definir alcances y hablar de otras cosas, ¿no? Pero como dice Kalim, finalmente estás documentando, ya sea AutoCAD o Revit, pero tú lo que estás haciendo es documentar, ¿no? Y lo malo es que hoy se convierte en, te documento en Revit, es una lanísima. Entonces, sí me ha tocado escuchar casos de la gente donde dice, no, se está disparando porque el tema del que me está ofreciendo hacerlo en Revit, pero pues me está saliendo el doble, ¿no? De lo que pensaba yo que iba a salir o de lo que tenía estipulado que iba a salir el desarrollo del proyecto ejecutivo o la documentación de vamos a hablar nada más de eso, ¿no? Exacto, sí, y es una falta de conocimiento también, ¿no? O sea, realmente tanto de nosotros como profesionistas como del que lo va a contratar. Al final, el que lo va a contratar, vamos a decir que sepa y que te lo está pidiendo, pero si te piden un proyecto ejecutivo, tendría que ser
la forma en la que trabajamos lo que te haga más competitivo. Al menos así nos ha tocado y es lo que nos ha abierto puertas. Hacernos más competitivos es competir con otros despachos para hacer el proyecto nosotros, si lo ejecutamos, qué mejor, pero hacer el proyecto y que parta de una, digo, aquí también, porque una de las normativas que se necesitaba aquí con las secretarías y con quien lo estaba revisando, pues es que te tenía que ir el modelo en BIM. ¿No? Y tenían ahí los TDRs y varias cosas, no se ponían de acuerdo y demás cuestiones hasta la fecha, no se ponen de acuerdo en ciertas cosas, pero mi proyecto le salió al mismo costo como si lo hubiera contratado con cualquier otro despacho de ingeniería. Así es como veo viable y veo necesario que podamos empezar a tener más campo, otros despachos, otras personas, y que realmente pues se tenga el conocimiento necesario y la técnica para poder realmente llevar a esto. Digo, ya después de 10 años, pues algo hemos aprendido y pues nos ha servido también ciertos coscorrones que nos hemos dado. Muy bien. Continúo aquí con los mensajes. Saludos desde Tlaxcala, desde Chetumal. Pone Rubén Gabriel. Gracias por la presentación, por los consejos. ¿En dónde recomiendas actualizarnos sobre el tema BIM? Yo vivo en Pátzcuaro. Saludos y agradezco por compartir tus experiencias. Gracias. Miren, realmente hoy está todo en YouTube, es la realidad. O sea, entrar en un tema BIM, no se metan, bueno, es mi recomendación. No se metan hazte BIM Manager en 3 meses, un diplomado de BIM Manager y muchas cuestiones porque les van a enseñar a modelar. La realidad, prácticamente todos los colaboradores que he tenido, casi ninguno ha llegado modelando y ahí aprenden a modelar, ¿no? O sea, de entrada. Aprendan a modelar en YouTube. Ya hoy todo tiene el acceso, todos los que tienen acceso a Internet, ahí pueden meterse o métanse a aprender a modelar. Y ya la metodología, pues lo mejor es que entren en algún despacho o un lugar donde trabajen en BIM. Esa es mi recomendación. Hay muchas escuelas que te dicen, pero la realidad es de que no. Yo lo único que les aconsejaría es certifíquense en algo como el AGC, que es el American General Contractor, que eso sí tiene validez en Estados Unidos, por ejemplo, el día de mañana que se quieren ir a trabajar hacia allá. Eh, pero mi recomendación es que no se metan ni a una maestría, ni se metan a ningún de ese tipo de cuestiones, a menos de que o fueran a Europa y que lo certifique, para que realmente pudieran tener ese aprendizaje, porque al final esto es de aprendizaje y es del día a día, de trabajarlo día a día, de aprender a construir, ¿no? Si no sabes construir, no vas a saber modelar correctamente. Si no sabes de instalaciones básicas, pues no vas a poder meterle pendiente a una tubería. Aquí vas a preconstruir, necesitas saber de construcción, necesitas saber muchas y aprender a modelar y vayan a obra. O aprendan a construir, estén en obra, a modelar lo aprenden realmente en YouTube. Y ya que tengan esos conocimientos, busquen un lugar donde desarrollarse o busquen una certificación que les dé proyección también para poder o migrar o certificarse y tener las credenciales para realmente poder hacer esto. Es desde mi Excelente. perspectiva. Excelente, muchas gracias, Cali. Ya por último, pues hay saludos desde Monterrey. Alberto Silva te da las gracias por una pregunta que ya te hicimos. Y Mario Reyes dice, yo como desarrollador llevo 10 años pagando el modelo BIM, aparte del proyecto ejecutivo y con una que le tiene, ay, se movió, que le tiene el remodelador y me ahorré algunas toneladas de acero para pagar mi modelo. Me imagino que sí, o sea, se hizo más eficiente la construcción, a eso se refiere. Pues más bien yo creo que se refiere que al porcentaje de lo que cuesta un modelo, Ajá. muchas veces el cliente lo ve como, voy a decir, el proyecto cuesta 500 millones de pesos y el modelo cuesta 2 millones de pesos, ¿no? O 1 millón de pesos. Si lo vemos en porcentaje es el 0,5 a lo mejor. No lo quieren pagar porque dicen, ¿cómo voy a pagar 1 millón de pesos por un modelo? Si bla, bla, bla. Muchas veces con esas correctas cuantificaciones o revisiones y demás, el modelo se pagó. Entonces no fue un gasto, fue una inversión del cual puede sacar mayor provecho a mediano y en la ejecución realmente o en el mismo proyecto. Muy bien. Rodrigo Pech dice, saludos, Arc, un gran mentor. Puso por acá.
Y ya por último, Yoncani dice, excelente presentación, es en el giro de retail, se aplica para la supervisión y es muy eficaz. Sí, claro, aplica para cualquier tipo de construcción y arquitectura, realmente poder llegar a buen puerto es toda la metodología. Sí. Pues muchas gracias, Kalin. La verdad es que, pues, sé que es, yo también igual, hace 10 años casi que egresé a la universidad y he tenido la oportunidad de trabajar con metodología BIM, no en la mayoría de mis proyectos, pero pues sin duda aquí es como refrescar algunas de las enseñanzas que tengo con esa metodología y ponerlos más en práctica, porque para allá tienen que ir todos los esfuerzos, ¿no? Y eso, como dices tú, esta eh, explicación que diste de la curva, de cómo a lo mejor un proyecto tradicional se va haciendo cada vez más complejo y en BIM es al contrario, empieza muy complejo y después se vuelve algo mucho más sencillo. Creo que, pues sí, me identifiqué con algunas de esas cosas, totalmente. Perfecto. Pues no, gracias a ustedes, Luis, gracias a ustedes, Rubén. Y pues estamos aquí a la orden para lo que se necesite y sin problema ahí, no sé si por acá tengo mi correo, yavin@kist.com.mx, cualquier duda, cualquier comentario, ahí lo que ocupen, estamos a la orden y sin problema lo que podamos apoyarles. Sí, igual en los comentarios de la charla puedes dejar por ahí tu correo. La charla queda grabada en la página de Facebook de la Federación y posteriormente la vamos a migrar al canal de YouTube de la Federación, donde ya están las otras charlas. Las estamos dejando un mes en el canal de Facebook para que cualquiera la pueda seguir consultando, ¿no? Oye, y pues no queda más que agradecerte, Kalim, gracias por tu tiempo hoy. Creo que fue muy enriquecedor escucharte, escuchar tus experiencias, escuchar cómo ha ido evolucionando lo que haces hasta el día de hoy. Y bueno, haber respondido también dudas y preguntas del público que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Justo. Gracias. Bueno, pues a todos y todas aquellos que tuvieron la oportunidad de acompañarnos el día de hoy en este espacio de charlas interdisciplinarias FECAM, les doy las gracias y les recuerdo que nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego y que pasen muy buenas noches. Gracias, hasta luego.